Hola profesor, vamos a hacer entrega de nuestro trabajo final junto con mis compañeros Ignacio Jaque Rioja, Dionisio Leone y Andrea Massa y yo, Itano Acevedo, acerca del documental de desarrollo cognitivo, en donde para el texto de la unidad 1 utilizaré desde el minuto 45:55 al 47:58 porque es donde se nos ilustra y se nos resume los procesos que lleva a cabo el bebé en sus primeros 2 años de vida, y que sentarán las bases para que éste llegue a responder preguntas existenciales como ¿quién soy o cómo sé que existo?, que se relacionaría con el concepto de sabiduría de Aristóteles. Paso a explicar el texto de Aristóteles. En el libro Metafísica, capítulo primero, el conocimiento de las causas de la sabiduría, Aristóteles nos muestra su concepción acerca de lo que debería ser la sabiduría o la sofía, que sería la ciencia que se ocupa de las causas primeras y de los principios, concluyendo que esta sería la ciencia teorética de más alto rango, o la más valiosa de todas, porque va a ser la que nos va a acompañar en nuestros distintos niveles de saber a lo largo de la vida, donde desglosaremos 4 conceptos que él menciona, que serán las sensaciones, la experiencia, el arte y la ciencia. Si nos damos cuenta, los bebés nacen como seres sumamente sensitivos, en donde las sensaciones visuales va a ser los que más los va a llamar la atención y la que más van a utilizar, en donde le ayudará a experimentar las diferencias sustanciales. Después pasamos a la experiencia, en donde el bebé empieza a aprender y a través de la memoria puede generar la experiencia, y de casos parecidos va a crear una regla general que pensará que se va a repetir a lo largo de los diversos casos que encuentre. Sin embargo, Aristóteles nos menciona que las sensaciones no serían como... un ser con solo sensaciones no te haría ser sabio, porque las sensaciones no pueden explicar el porqué. Y la experiencia sería lo mismo, porque solo estamos repitiendo mecánicamente algo que ya sabíamos, pero no podemos explicar el porqué. Sin embargo, el arte y la ciencia serían lo que sí podría llegar a generar sabiduría, porque el arte, al ser una especialización del conocimiento y de ser carácter productivo, y la ciencia un saber teórico no orientado a la producción. Aún así, las ciencias teóricas serían de mayor sabiduría antes que el arte. Y esto se relaciona con la cita y lo que va a ligar el texto, el video, con la siguiente cita, que es: el hombre de experiencia es considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea, y el hombre de arte más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias teóricas más que las productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a ser incisivo en la sabiduría va a ser el saber enseñar. Eso es la gran diferencia que existe entre estos 4 conceptos, que las ciencias teóricas podrían enseñar. Ahora, al final del video, como se nos menciona, el bebé va creando sus propias capacidades, y al utilizar su capacidad innata de querer saber algo, o por naturaleza querer saber algo, va a crear una conciencia, y al crear dicha conciencia, él va a tener que tener en claro que existe una sabiduría que va a ser la que lo hará capaz de llegar a responder las preguntas filosóficas existenciales que existen a lo largo del universo. Hola, mi nombre es Dionisio Leone, y para continuar con lo que es el análisis de este video Desarrollo Cognitivo Aprendiendo a Pensar, vamos a ver lo que propone Kant en su obra Crítica de la Razón Pura. Es muy importante analizar esta obra porque viene a ser un diálogo entre las corrientes que ya habíamos estudiado en lo que era el racionalismo de Descartes, por ejemplo, o el empirismo puro de Locke y Hume. Ocurre que Kant determina que todo el conocimiento se inicia o comienza desde la experiencia. No obstante, en su teoría del conocimiento, también reconoce que hay gran importancia en lo que es la razón para analizar aquel conocimiento que vamos desarrollando desde la experiencia. De esta manera, en la teoría del conocimiento que propone Kant en Crítica de la Razón Pura, podemos ver que hay un conocimiento puro y el empírico, esto en relación a su origen. De esta manera, Kant clasifica el conocimiento primero en a priori, como podemos ver a la izquierda en celeste, siendo a priori el conocimiento que es previo a la experiencia y se basa netamente en nuestra razón o principalmente en ella. Y luego tenemos a posteriori, que es posterior a la experiencia, aquel conocimiento que desde la experiencia nosotros podemos construir.
Por su parte, al lado derecho también vemos que existen ciertas sentencias que determinan el conocimiento que nosotros vamos elaborando. A esto Kant llama juicios. Estos juicios están compuestos por un sujeto y predicado, y conforme a la relación que existe entre el sujeto y el predicado, los clasifica en analíticos, que son aquellos donde el predicado no aporta nada nuevo a lo que es la concepción del sujeto. Por eso son explicativos. Un juicio analítico podría ser el triángulo tiene 3 ángulos, ya que el sujeto triángulo ya se comprende como que tiene 3 ángulos y el predicado viene a ser solamente la explicación analítica de lo que es el sujeto. Otro ejemplo podría ser el portaaviones sirve para portar aviones. Así también pasamos a lo que son los juicios sintéticos o extensivos. Extensivos en cuanto a que extienden el conocimiento que tenemos sobre el sujeto, porque el predicado viene a aportar algo nuevo a lo que es el sujeto, como por ejemplo, todos los cuerpos son pesados. Ese sería un juicio sintético que ya nos está otorgando desde el predicado una cualidad o característica que no puede comprenderse por sí misma solamente desde el sujeto. Es importante señalar que los juicios analíticos, al ser explicativos y que tienen su origen netamente desde la razón, son únicamente a priori desde lo que nos señala Kant, y que los juicios sintéticos extensivos vienen principalmente desde el conocimiento a posteriori. No obstante, Kant nos propone que existen juicios sintéticos a priori, que son aquellos que son base para la ciencia y que principalmente son universales y necesarios. De esta manera podemos ver que existen 3 tipos de juicios, que son los juicios analíticos a priori, los juicios sintéticos a posteriori y los juicios sintéticos a priori. Entonces, los juicios analíticos a priori son aquellos en que no aporta nuevos datos al sujeto en su predicado, es decir, lo que dice el predicado se comprende desde el sujeto mismo, se sabe razonando y son previos a la experiencia. Como ya habíamos dicho, tenemos un ejemplo del mismo texto, que es el triángulo tiene 3 ángulos, o que vimos en clases también. Y también en el minuto 22 de este video del desarrollo cognitivo podemos ver cómo los niños, al solamente ir razonando y comprendiendo lo que es un objeto, pueden ver que todos los objetos ocupan espacio, o relacionado con el texto, que todos los cuerpos son extensos, ya que la extensión es una propiedad del cuerpo mismo, o que ocupen espacio en este caso es una propiedad de los objetos. El juicio sintético a posteriori vendría a ser aquel donde se aportan datos nuevos al sujeto desde el predicado, y esto es gracias a la experiencia. Por ejemplo, que todos los cuerpos son pesados, o en el minuto 18 cuando un niño está derechamente experimentando con objetos al dejarlos caer, y desde su desarrollo cognitivo podría manifestar el siguiente juicio: los objetos caen hacia abajo. Por último, existen los juicios sintéticos a priori. Estos son independientes de la experiencia concreta, ¿verdad? Pero no son meramente explicativos como lo sería un juicio analítico, sino que son extensivos del conocimiento, ya que el predicado otorga algo nuevo al sujeto, y además son necesarios y universales, es decir, no hay otra opción, digamos, en lo que es el planteamiento de este juicio. Esto se usa como base de las ciencias, pero según Kant es imposible en la metafísica. Un ejemplo que nos propone Kant de un juicio sintético a priori es: en toda transmisión de movimiento, acción y reacción serán siempre iguales. Y analizando el video nosotros podemos ver que el niño llamado Hayden en el minuto 34 decide utilizar su mano izquierda, siendo él diestro, para tomar la cuchara y alimentarse. Esto conforme a la disposición de la cuchara en los distintos lados que le pone la investigadora. De esta manera, un juicio sintético a priori podría ser: al alimentarme, puedo usar mi mano izquierda o derecha para tomar la cuchara. Esto porque no ha recurrido a la experiencia todavía el niño, pero en base a la razón, él puede llegar a la conclusión de que tanto su mano izquierda como la derecha, que es la que siempre utiliza, le sirve para lo mismo siempre. Así, a través del video Desarrollo Cognitivo, viendo niños que comprenden a través de la razón que los objetos ocupan espacio, a través de la experiencia construir conocimiento empírico al dejar caer objetos y comprender la ley de gravedad, y también a través de la razón, pero con una base de experiencias previas distintas, pueden llegar al juicio sintético a priori de que pueden utilizar la mano izquierda también para tomar una cuchara y alimentarse, al igual que la mano derecha. Finalmente podemos concluir que existe una construcción del conocimiento en estos niños tanto a priori como a posteriori, y nos quedamos con una cita
específica del autor, donde en la página 28 nos señala lo siguiente en relación a lo que vimos en el video. Él dice: pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera una composición de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce a partir de sí misma. La relación entre la cita solicitada y un fragmento del documental la realizaré a partir del autor visto en la unidad 3, Karl Popper, y el capítulo 1 de su texto, La lógica de la investigación científica. El documental escogido es El desarrollo cognitivo aprendiendo a pensar, a partir del minuto 35 con 35 segundos hasta el minuto 39. En el documental realizan un experimento en un laboratorio llamado el experimento de la barandilla. Primero, querían saber cuándo un niño de 16 meses sabe que necesita la ayuda de una barandilla y comprobar si el uso de esta forma parte del profundo entendimiento de los bebés. ¿Entienden estos que el material de la barandilla soportará su peso o solo se aferran a esta de manera automática? Para esto, colocan un puente entre dos superficies o torres que se va estrechando cada vez más. A medida que esto sucede, la bebé en el experimento se vuelve mucho más cautelosa. Cuando el puente llega a cierto punto donde la bebé no puede cruzarlo, esta pide ayuda. Los investigadores deciden añadir una barandilla de madera. La bebé comprueba la estabilidad de la barandilla dándole un pequeño golpe y después de ver que es lo suficientemente estable, se apoya en ella y cruza hacia el otro lado. Ahora, para comprobar su segunda pregunta de investigación, si el uso de la barandilla forma parte del profundo entendimiento de los bebés, reemplazan la barandilla de madera por una barandilla de goma espuma. La bebé la toca, la balancea, incluso la muerde y comprueba que ésta no será capaz de sostener su peso y decide no cruzar el puente y se retrae hacia la investigadora pidiendo ayuda. En relación con la cita escogida, este experimento se dio a partir de la hipótesis planteada por la doctora Karen Adolph. Primero existió una pregunta de investigación y después se llevó a la experimentación, siguiendo el método científico validado por Popper y dando una hipótesis para verificar o comprobar su falseabilidad. Además de que se ha sometido a contraste de distintas variables, por ejemplo la barandilla de madera y luego la barandilla de goma espuma, y ha resistido a la contrastación. Y la hipótesis formulada por la doctora sigue la lógica de razonamiento científico valorado por Popper, el modus tollens. Un ejemplo de aplicado a este caso sería si el bebé cruza el puente y la barandilla no existe o no está, entonces el bebé no necesita la barandilla, lo cual no se da en este experimento, por lo que en el documental se llega a la conclusión de que los bebés a una edad temprana poseen un concepto profundo de los objetos, concluyendo y verificando el enunciado científico. Buenas tardes, profesor. Por otro lado, yo voy a hablar del prefacio de Las palabras y las cosas de Michel Foucault. La cita que tomaré aparece en la página 5 y esta cita dice lo siguiente. El orden es a la vez lo que se da en las cosas, como su ley interior. La red secreta según la cual se miran en cierta forma una de las otras. ¿Por qué encontré interesante estas palabras en el texto? Porque en el video Desarrollo Cognitivo Aprendiendo a Pensar que nos vimos, lo relacioné con el tema del orden. Y debido a que los niños van ordenando las cosas con las cuales van interactuando en el mundo. La relación que hago yo se toma en el video desde el minuto 26 con 57 segundos. En el video aparece que los niños, los bebés, van interactuando con el mundo y con su ambiente. Al interactuar con el mundo, ellos se dan cuenta que no son solamente ellos, que hay cosas, que hay objetos. Estos objetos, estas cosas que ellos van viendo, las van tocando también, se dan cuenta que tienen formas, tamaños y colores diferentes. Además, pueden ver semejanzas y diferencias en estos. ¿A qué voy con esto? En el video aparece que un bebé está jugando con un aparato y este aparato tiene cavidades. Estas cavidades tienen formas. Estas formas que conllevan que pueden ingresar ciertas cosas por esa forma. Entonces, el niño toma una pelota y esta pelota pasa por la cavidad. Viendo esto, podemos inferir que
los bebés y los niños van ordenando, clasificando las cosas con las cuales interactúan. Es llamativo pensar que es simplemente un juego, que es un simple juego de niños, pero no es tan simple, porque estos juegos es fundamental para comprender conceptos mucho más sofisticados. Esta comprensión es el cimiento del razonamiento lógico. Cuando los bebés comprenden que hay clasificación, entienden que hay un sentido del orden, y este orden es brindado a través de los códigos y reflexiones de alguna cultura en particular. Estos códigos rigen el lenguaje, esquemas perceptivos, entre otros, y también fijan los órdenes empíricos con los cuales se tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. Como se ve en el video, quiero mencionar de que hay una niña que está jugando con unos juguetes de animales y lo está ordenando en el establo. Acá podemos inferir aún más que los niños ordenan según los códigos que le brinda una cultura o una sociedad. También hay que mencionar que el orden estipula las cosas que existen. Entonces acá, por ejemplo, la niña está organizando estos animales que existen en el establo. Quiero comentar además que no es posible desarrollar pensamiento sin un lenguaje. Y también que los órdenes van cambiando según los tiempos. En el texto aparecía un término o un concepto que era la arqueología. Esta arqueología busca identificar los cambios que han habido en alguna sociedad y hace referencia en este caso como a esta arqueología del lenguaje, de los cambios que han habido en el lenguaje. Estos cambios de la arqueología del lenguaje también conllevan un cambio en el ordenamiento. Finalmente, quiero comentar que los niños hay que estimularlos y según esta estimulación, como nosotros les vamos enseñando, ellos van a captar los códigos que hay para ordenar, en este caso, su mundo. Como conclusión, en relación del video con el texto de Aristóteles de la primera unidad, encontramos que los procesos que el bebé aprende en sus primeros años de vida serán fundamentales para crear una conciencia que le permitirá integrar de manera consciente la sabiduría para lograr responder a preguntas filosóficas existenciales. Mientras que con Kant de la unidad 2, vimos cómo los bebés van obteniendo su conocimiento tanto a priori como a posteriori y construyendo juicios analíticos y sintéticos en la medida que comprenden su entorno. Ahora, con el texto de Popper de la unidad 3, determinamos que es necesario generar una hipótesis de investigación para la contrastación y validación de un enunciado o teoría científica para su sustentabilidad en el tiempo, como puede apreciarse en los distintos escenarios en el documental que presentan sus preguntas de investigación y experimentos correspondientes, que además pueden verse reflejados en el mismo razonamiento que los bebés exploran a su alrededor. En la misma unidad 3 con Foucault podemos encontrar que hay tendencia al ordenamiento de los objetos y o cosas con las cuales interactuamos en el mundo que está fijado o estipulado a través del lenguaje. Este ordenamiento permitirá entender la clasificación de nuestro entorno y, por otro lado, dependiendo de qué elemento de significación se le dé a la posición del observador, cambiará el orden del sentido de la realidad. En suma, vemos una relación entre el entendimiento del entorno y el conocimiento que va adquiriendo el bebé desde la perspectiva kantiana, de Popper y de Foucault. Esto en la medida que desde Foucault podemos hacer un ordenamiento de los objetos que hay en nuestro entorno y que están supeditados por cierto lenguaje, ¿verdad? Y que dependiendo de esa perspectiva que tenga el observador va a ser también la comprensión de mi realidad. Asimismo, esto tiene que ver con el conocimiento tanto a priori como a posteriori de Kant, y de esta manera también, como ordeno objetos desde la perspectiva de Foucault, aquí puedo ir clasificando mis propios juicios y mi conocimiento con lo que es analítico, sintético, a priori, a posteriori. Ya teniendo toda esta base desde Foucault y Kant, podríamos llegar también a lo que es el método hipotético deductivo, desde lo que es la teoría del falsacionismo, para construir una verdadera ciencia, ¿verdad? Y una verdadera teoría. Mientras que la sabiduría que señala Aristóteles le permitirá ir respondiendo preguntas tanto existenciales, con la comprensión de sí mismo, como ligadas a la teorética y la experiencia sensible.